Brasil, tierra de samba, fútbol y carnaval. Pero detrás de las luces y la alegría existe otro Brasil, un Brasil oculto, lleno de criaturas imposibles, pueblos que desaparecieron sin dejar rastro, objetos malditos y encuentros con seres que no parecen de este mundo. Hoy, en Solo lo Desconocido, recorreremos durante una hora completa los secretos más inquietantes de este país inmenso, donde lo sobrenatural y lo inexplicable parecen formar parte del paisaje. Prepárate, porque lo que escucharás a continuación no está en las guías turísticas ni en los libros de historia. Bienvenido a lo desconocido de Brasil. En lo más profundo de la selva brasileña, donde la oscuridad parece tragarse la luz del sol y los árboles se alzan como muros interminables, habita una criatura de la que pocos se atreven a hablar. Su nombre es el Curupira. Dicen que tiene la apariencia de un hombre bajo, con cabello rojo como el fuego y una fuerza sobrehumana que no concuerda con su tamaño. Pero lo más perturbador son sus pies. Los tiene volteados hacia atrás. Cuando camina, sus huellas engañan. Quien intente seguirlas nunca encuentra el camino de regreso. Se pierde para siempre en la selva infinita. El Curupira es el guardián del bosque, protector de los animales y enemigo mortal de los cazadores. Se dice que castiga sin piedad, que confunde a los leñadores y que hace perder la razón a cualquiera que ose desafiarlo. Los viajeros hablan de risas extrañas en la oscuridad, de pasos que se acercan sin que nadie esté allí, y de ojos brillando como brasas, acechando en lo más profundo de la maleza. Algunos cuentan que siguieron huellas diminutas en el suelo húmedo y que esas huellas los llevaron más y más lejos del campamento, hasta que, demasiado tarde, comprendieron la verdad. Las huellas no los sacaban de la selva, los conducían directo hacia ella. El Curupira no siempre mata, a veces simplemente juega con sus víctimas. Las extravía, las hace caminar en círculos, hasta que el hambre, la desesperación y la locura se apoderan de ellas. Dicen los lugareños que si alguna vez entras en la selva y escuchas una risa aguda o sientes que los árboles cambian de lugar, no corras, quédate quieto, reza, porque si el Curupira ya te ha encontrado, no hay salida. Tu destino es pertenecerle para siempre. Las primeras historias llegaron con los conquistadores españoles. Cuentan que escucharon de los pueblos nativos relatos sobre una ciudad colosal, hecha de oro y riquezas inimaginables. La llamaron El Dorado. Pero quienes se atrevieron a buscarla jamás volvieron. Algunos fueron devorados por la selva, otros se perdieron entre pantanos,
y muchos simplemente desaparecieron, como si la selva misma se los hubiese tragado. Los indígenas advertían a los extraños. Esas ciudades no eran para el hombre común. Eran lugares sagrados, protegidos por fuerzas que ningún extranjero podía desafiar sin pagar un precio terrible. En el siglo XIX y principios del XX, nuevos exploradores se obsesionaron con estas historias. Uno de los más famosos fue el coronel Percy Fawcett. Él aseguraba haber encontrado pruebas de una civilización avanzada en pleno Amazonas, con templos de piedra y enormes estructuras ocultas bajo la vegetación. Fawcett la llamó simplemente la Ciudad Z. En 1925, emprendió su última expedición, junto a su hijo y un amigo. Prometió volver con pruebas de lo que había visto, pero jamás regresó. Su desaparición se convirtió en un misterio que aún hoy no tiene explicación. Algunos creen que fue asesinado por tribus hostiles, otros dicen que murió de hambre en la selva, pero hay quienes aseguran que sí llegó a la ciudad perdida y que algo lo retuvo allí para siempre. El Amazonas no es solo una selva, es un ser vivo, una criatura inmensa, llena de secretos, que protege lo que oculta en su interior. Exploradores modernos cuentan experiencias extrañas, compases que dejan de funcionar, ruidos de pasos que los siguen sin que nadie esté allí, susurros en lenguas desconocidas que se escuchan entre los árboles. Algunos describen ruinas cubiertas por la vegetación, muros de piedra imposibles de levantar para los pueblos que la historia oficial dice que vivieron allí. Otros han encontrado extraños geoglifos, figuras inmensas trazadas en el suelo que solo pueden verse desde el cielo. Pero siempre ocurre lo mismo. Cuando intentan volver para documentar lo que vieron, el lugar ya no está, como si la selva lo hubiese devorado en cuestión de días. Los lugareños cuentan que, en ciertas noches, pueden escucharse tambores que provienen de lo más profundo de la jungla. Tambores que no deberían existir, porque allí ya no hay nadie. Otros dicen haber visto luces extrañas flotando entre los árboles, como linternas espectrales que guían a los viajeros hacia la oscuridad. Y los pocos que aseguran haber pisado ruinas prohibidas describen una sensación asfixiante, como si alguien o algo los estuviera observando. Muchos de ellos jamás volvieron a hablar del tema, y quienes lo hicieron murieron poco después en circunstancias extrañas. La selva guarda sus secretos con celos inquebrantables. Quizás existan ciudades perdidas. Quizás aún se oculten bajo la espesura templos, murallas y altares de una civilización olvidada. Pero una cosa es segura: quien entra demasiado profundo en el Amazonas puede encontrar mucho más de lo que busca, y no todos logran regresar para contarlo. Una ciudad tranquila, Varginha,
en el estado de Minas Gerais, se convertiría de la noche a la mañana en el escenario del que muchos llaman el Roswell brasileño. Lo que ocurrió ese día aún hoy divide a creyentes, escépticos y autoridades. Porque lo que cientos de testigos aseguraron ver no era humano. Todo comenzó con reportes extraños. Habitantes de la región aseguraron haber visto un objeto volador surcando el cielo. Y después, un estruendo. Algo se estrelló en las afueras de Varginha. Las versiones hablaban de un humo espeso saliendo del bosque, un olor metálico, sofocante que impregnaba el aire, y movimientos extraños entre la maleza. Esa misma noche, vehículos militares fueron vistos entrando en la zona. Camiones cerrados, soldados armados y órdenes de silencio absoluto. La gente empezó a sospechar. Lo que había caído allí no era un avión. Al día siguiente, 3 jóvenes de la ciudad, mientras caminaban cerca de un terreno baldío, se toparon con algo que jamás olvidarían. Una criatura de aproximadamente 1 metro de altura, con la piel marrón, viscosa y una cabeza desproporcionada. Sus ojos eran rojos y brillaban en la penumbra. El ser parecía débil, como si estuviera herido. Se movía con torpeza y emitía un sonido agudo, casi un gemido. Las chicas, aterrorizadas, corrieron de inmediato a contar lo que habían visto, pero la noticia se esparció más rápido de lo que imaginaron. Vecinos aseguraron haber visto la misma criatura horas después, escondida entre arbustos, y algunos juran que no era la única. Pronto, los rumores llegaron a las autoridades. Esa misma tarde, convoyes del ejército y policías fueron desplegados por toda la ciudad. Testigos recuerdan cómo bloquearon calles enteras y sacaron cuerpos cubiertos con lonas negras. Más inquietante, con las cajas metálicas selladas que trasladaban en camiones militares. Muchos aseguran que dentro no había restos humanos, sino algo mucho más extraño. Un bombero de la zona confesó haber participado en la captura de una de las criaturas. Describió su olor fétido, parecido al amoníaco, y la sensación de que no era de este mundo. Poco después, ese hombre murió repentinamente por una infección inexplicable. El gobierno brasileño negó todo desde el principio. Dijeron que lo que los testigos vieron no era un ser extraterrestre, sino simplemente un ciudadano confundido con problemas mentales. O, según otra versión, un animal deformado. Pero los habitantes de Varginha no lo creyeron. Demasiadas personas habían visto camiones, soldados y misteriosos hombres vestidos de negro interrogando a vecinos. Incluso se habló de llamadas telefónicas interceptadas y amenazas a quienes quisieran hablar demasiado. ¿Por qué tanto esfuerzo en ocultar algo que supuestamente no existió? Con el paso de los días, más relatos salieron a la luz. Un trabajador del hospital local aseguró que médicos y militares llevaron de urgencia a una de las criaturas, aún con vida. Dijo que estaba débil, respiraba con dificultad y que sus ojos parecían suplicar ayuda. Esa noche la zona del hospital quedó rodeada por el ejército.
Horas después, un convoy salió con dirección desconocida. Nunca más se volvió a hablar de ese paciente. Lo más escalofriante es que varios médicos que presuntamente lo atendieron murieron en circunstancias extrañas meses después. Hoy, casi 30 años después, el incidente de Varginha sigue siendo un enigma. Para algunos, fue solo una histeria colectiva. Para otros, una prueba irrefutable de que no estamos solos. Lo único cierto es que aquella noche, en esa pequeña ciudad brasileña, algo sucedió. Algo que cambió la vida de cientos de testigos y que el mundo aún no se atreve a aceptar.